Hola familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su canal favorito y al mejor, peor podcast, Tu Espacio. ¡Díselo, Beto! Cristiano. Mi nombre es Chuy. Y yo soy Beto. Y estamos aquí un San Lunes. Oh, qué glorioso lunes, bro. Un San Lunes de podcast. Espero que estén bien todas las personas que nos escuchan, que nos ven a través de YouTube y también los que nos siguen a través de Instagram, redes sociales. Y también no hay que olvidarnos de aquellos Apple Podcasts sí. y Spotify, que es que solamente nos escuchan. Ajá. ¿Crees que haya gente que todavía no conozca nuestras caras? Yo creo que sí, bro. Ni que fuéramos tan famosos. Saltamos ahí en el rincón. Ahí el algoritmo ni nos pele, como que, ay, no. Ni los cancelamos, no vale la como pena. Que no valen la pena, no valen la pena. Pero gracias por estar con nosotros una semana más. Gracias a todos los comentarios y a la buena recepción que hubo el episodio pasado, bro. Muchas personas mensajearon, te comentaron. Vi que me estaban felicitando por casarme. Y a mí me dijeron que querían ver a Cristi en un podcast, bro. Así que para que le vayas diciendo a tu esposa. Ahí ya probablemente en algún futuro muy lejano. No le gustan mucho las cámaras, ¿verdad? ¿O sí? No, sí le gustan las cámaras, pero pues no. No, ok, no. Pero bueno, ¿cómo estás, Beto? ¿Qué tal tu viernes, bro? Bueno, estamos grabando en viernes. El día de hoy es viernes, es fin de una jornada laboral. Sí. Y para muchos de ustedes también fin de su semana laboral. Uh-huh. Hay muchos que trabajan de lunes a viernes, que de verdad, qué envidia por los que trabajan de lunes a viernes porque les queda el fin de semana. Bro, trabajar el sábado es lo máximo, man. Desde gente ¿Tú crees, sí, bro. Sí, no, nada más los mejores trabajamos los sábados. Saludos a los que trabajamos los sábados. Sí, pero saludos a aquellas personas que han estado trabajando. Y qué buena transición, bro, porque el día de hoy vamos a estar hablando de algo similar, relacionado con los trabajos, man. Dale. Hoy te vas a cargar del tema, bro. ¿En serio? Sí. No preparé nada. Pero también, así, vámonos. Que... Sí, lo del trabajo, vamos a hablar un poco de finanzas. Para aquellas personas que pensaron que este podcast no podía ser más aburrido. Aquí estamos, probando nada otra vez. Que estaban diciendo, no, es que este podcast es bien aburrido, nomás hablan de política y de religión. Pues nos faltaba algo, nos faltaba alguna cosa. Vamos a hablar de finanzas el día de hoy. Finanzas, venga, hombre, siento que usted... Qué bonito lunes, empezar hablando de finanzas. Sí. ¿Por qué el tema, bro, de finanzas? Porque, gracias a Dios, este mes pasado ha sido... He tenido muchos eventos significantes en mi vida. Uno de ellos, como ya lo mencionamos anteriormente, me casé. ¿Te casaste? Por primera y última vez. Primeramente Dios. Pero ese mismo mes también, no sé por qué me dio la idea, la gran idea de hacerlo el mismo mes, de abrir mi propio negocio. Dale, man, con todo, bro. Y últimamente he estado lidiando con el aspecto financiero y como de mercadotecnia del lado de los negocios. Sí. Y se me hacía un buen tema para hablar porque, para empezar, no creo que lo hayamos tocado en alguno de nuestros podcasts. Es algo que no sabemos la opinión de Chuy hasta el día de hoy. Y fíjate que lo que es administración de empresas y mercatotemia, cuando las llevaba en la escuela... ¿tomaste clases? Sí. Me llamaban el pequeño Elon, bro. Me llamaban el pequeño Elon. No, sí, las tuve y eran mis materias. O sea, yo estudié mecatrónica industrial y no me llamaba la atención, pero una rama de eso es parte de la administración. ¿Y por qué estudiaste mecatrónica si no te llamaba la atención? O sea, es que... Se escuchaba chido. Se escuchaba. No más. O sea, ¿qué te dedicas? Soy mecatrónico. Soy mecatrónico industrial. Siempre me preguntaban, ¿qué es eso? Lo llamas. Es algo como de robótica. Tú no entenderías. O sea, ¿si has visto la NASA? Es algo así. ¿Transformers? ¿Viste la película? Ajá, yo puedo hacer uno. Tengo uno en mi cuarto. Pero sí, llevé la materia de administración de empresas y mercadotecnia y vamos a ver si me acuerdo de algo. ¿La llevaste como electiva o como...? No, como parte del programa de estudios. No, okay. Es que, o sea, de donde yo vengo es puro emprendedor y son materias obligatorias casi de...
Saludos a todas las personas de Monterrey, Nuevo León. Donde nacen todos los emprendedores. Sí, allá la cultura del emprendedurismo es muy, muy, muy Y los potente. mecatrónicos industriales. Sí. Pero sí, se me hacía un tema demasiado interesante de tocar porque no... aquí y allá en algunos podcasts salía de repente lo de las ofrendas, los diezmos y cosas así. Y quería empezar ahorita al final. Vamos a dejarlo al final, men, para como un premio para aquellas personas. ¿De lo del diezmo? Lo del diezmo, de las ofrendas, pero... porque tenemos opiniones muy controversiales. Sí, los pastores se roban los diezmos, bro. Así espérese al final para ver la opinión final, donde Chuy se quema. Y la última vez que va a ser miembro oficial de nuestra iglesia. Ya sé. Pero quería hablar primeramente sobre los trabajos y cómo se relacionan con el cristianismo. Uy, ok. Dale, me gusta mucho el tema. En la Biblia vemos varios ejemplos donde tienen que ver con lo que es los trabajos, donde creo que en aquel entonces había un relato donde lo primero que se me viene a la mente es donde la iglesia les estaba animando a aquellas personas que tenían esclavos, aquellos amos que tenían esclavos, que decían a los esclavos que respetaran a sus amos, pero no solamente se quedaba ahí, sino que les decía a aquellos amos que también respetaran a los esclavos, lo cual en aquel entonces era algo revolucionario que no se escuchaba. No, y eso agregando de que si eran hermanos, si eran familia en Cristo, que les sirvan aún más y mejor. Y un dato interesante para aquellas personas que vivimos aquí en Estados Unidos y aquellos que les interesa la historia estadounidense. Dale, bro. Ese era uno de los versículos claves. Claves que usaban aquellas personas que tenían esclavos aquí en Estados Unidos, donde estaba todavía todo ese movimiento donde iban a África, se traían esclavos y para someterlos y hacerlo todo eso. Ellos indoctrinaban la Biblia malamente, obviamente, porque indoctrinaban la Biblia en sus esclavos para hacerlos como tipo más dóciles, más sumisos ante las órdenes que ellos les daban. Y ese era uno de los versículos claves que ellos usaban para decirle al esclavo... para decirle al esclavo, hey, ¿sabes esta religión que te estoy enseñando? Bueno, te dice que me tienes que respetar a mí. Y ahí es donde los esclavos así como de que, para empezar no creo en tu Dios, pero ahí es donde estoy aquí, esclavo. ¿Qué más hago? Pero eso era principalmente para las primeras generaciones de esclavos. Ya las segundas generaciones, terceras y cuartas, ya era donde ya estaban bien adoctrinados y decían de que, ok, sí, tenemos que respetar mucho a nuestro amo. Sí, pero es que bajo la perspectiva bíblica, como tú decías, esas expresiones era algo revolucionario para la época. De hecho, eso fue lo que dio inicio a que se diera el fin de la esclavitud. Esos eran los primeros pasos de una sociedad para ponerle fin a la esclavitud, y fue gracias al cristianismo, bro. Sí, como varias también ideas, organizaciones, fundaciones que también comenzaron de la iglesia. Sí. Como lo que vemos, que tú lo has comentado anteriormente, que son los orfanatos, lo de ayuda a las viudas, a los ancianos. Todo eso se centró principalmente de los valores cristianos. Ajá, y sí. Entonces es como una medallita de honor que tenemos. No, es que de hecho esto estaría bien hablarlo en otro episodio de la influencia del cristianismo en la sociedad, porque muchos dicen de que, no, es que el cristianismo ha traído atraso a la sociedad o ha traído, no sé, o sea, muchos dicen de que la religión es lo peor de una sociedad, o cuando no es cierto. En caso del cristianismo, la sociedad ha avanzado grandemente, tanto en ciencia, tecnología, en arte, gracias al cristianismo y también gracias a la Reforma Protestante, pero este es otro episodio. Sí, lamentablemente el cristianismo conlleva varias connotaciones negativas en lo que viene siendo la sociedad de hoy en día, pero como tú dijiste, ya será probablemente para otro episodio donde podremos expandirnos un poco más en eso. Pero para regresar al tema, Chuy. Sí. ¿Tienes trabajo? Sí, gracias a Dios, bro. Gracias a Dios. Sí. Eres parte de lo que es del sistema capitalista. Del sistema capitalista. Sí, somos parte de este engranaje. ¿Eres víctima del sistema capitalista? Soy víctima del... Uy, ¿podemos entrar aquí, bro? Dale, este es tu espacio.
No, sí, gracias a Dios o sea, tengo trabajo y todo. Y esto podemos empezar aquí. Porque como cristianos y en la relación en el trabajo, por ejemplo, lo vemos en la historia de tanto de la iglesia cristiana como de la sociedad. Antes de la Reforma Protestante, los trabajos seculares se veían como es un trabajo X, lo importante es servir a la iglesia. Si tú eres sacerdote, si tú sirves a la iglesia, eso es lo superior. Pero si tú trabajas en cualquier, ya seas granjero, carpintero, o sea, se tomaba como desprecio. De verdad. Ajá. Pero llega Martín Lutero con la Reforma Protestante y se cambia esa perspectiva en la sociedad, una perspectiva más bíblica, el decir de que no, o sea, todo es santo. Si tú haces, si tú sirves a la iglesia es bien y lo puedes hacer de una manera santa y agradable a Dios. Si tú tienes un trabajo, también lo puedes hacer de una manera santa y agradable, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces ya se reivindicó a los trabajadores. Se reivindicó a los trabajadores y ya no se hizo como que un desprecio en la sociedad a la clase obrera. Wow, el día de hoy estoy aprendiendo mucho. De nada, bro, de nada, yo no sabía que tenía aquí a un licenciado en... No, es que cuando vemos el trabajo, muchas veces nos quejamos, pero cuando vemos la Biblia, de la perspectiva que tiene la Biblia, las escrituras sobre el trabajo, sobre todo ese consejo, yo fundamento mi vida laboral en la Biblia. Como debería ser tu vida entera. Sí. No, sí, dejémoslo ahí. Sí, pero, por ejemplo, en el trabajo, yo he visto esto y la verdad yo soy testimonio de cómo cuando tú aplicas los principios bíblicos a tu trabajo, o sea, se ve la mano de Dios, se ve la obra de Dios, tanto en ti como en el ambiente de tu trabajo, a pesar de que quizás en el ambiente de tu trabajo sea algo tóxico. Pero si tú sigues los principios bíblicos, todo eso puede cambiar. Uno de los principios bíblicos que yo sigo mucho es de respetar siempre a mis supervisores. Exacto. Eso. Porque se ve muy común en los trabajos de que hablen mal o les contesten mal o hablen a sus espaldas de las personas que están superior a ellos. Y yo trato de marcar esa diferencia. O sea, yo nunca hablo mal de mi supervisor. Yo no hablo a sus espaldas, lo respeto, trato de servir en lo mejor que pueda porque así me lo manda la Biblia. Y esas instrucciones me han dado la gracia para con mis supervisores y que me tomen mucho en cuenta, quizás me suben de puesto, no sé, pero yo he visto la bendición de Dios cuando yo sigo esos tipos de principios bíblicos. O sea, entonces solamente hablar mal de aquellos que están debajo de ti. Sí, obviamente, pisotearlos. No, es que es parte de todo. Es para traerlo de regreso a la introducción de este podcast. Es de que, sí, no solamente va de abajo para arriba que tiene que ser el respeto, sino que el respeto tiene que ser mutuo. Independientemente de cuál sea tu posición laboral. Ajá. Porque también estaba mencionando de que no solamente los amos, que los esclavos respeten a los amos, sino que los amos también tienen que respetar a los esclavos. No estamos diciendo que Chuy tenga esclavos, pero... No. Podemos aplicarlo en nuestro contexto cultural. Sí, porque así es la Biblia. Tenemos que poder aplicarla en nuestro y sí, también el consejo creo que está en Proverbios, donde no sé si es Proverbio o Eclesiastés, en un libro de sabiduría, de que donde no hay chismoso, cesa la contienda. Mira, guárdate estas joyitas. Guárdate estas joyitas en tu trabajo. Llévatelo. Mira, tú que vas el lunes, vas camino a trabajo. Llévatelas. Y te van a dar aplícalas. Declaramos, profetizamos. No, pero vas a ver los cambios que hay. Entonces tú ves lo que es el trabajo más que nada como una bendición. Sí, así se debe ver, bro. ¿Qué opinas tú de las personas que opinamos? ¿Qué opinan? A ver, dime. Porque así fue como se originó lo que es el trabajo. Donde fue una de las consecuencias del pecado de Adán. ¿O me equivoco? Donde estaba diciendo la Biblia que con el sudor de tu frente ganarás y que no sé qué. La maldición del pecado no es tanto fue en el trabajo. Porque desde el principio... En Génesis, Dios le dice, ¿sabes qué? Vas a trabajar la tierra, le vas a poner nombre a los animales, la vas a administrar. Eso ya es tu trabajo.
O sea, Dios no creó al hombre para que estuviera ahí nada más tirado en una hamaca, así, esperando las bendiciones de Dios. No, sino que lo puso a trabajar. Lo que viene siendo la maldición del pecado es de ya, el trabajo es un desgaste. Ya no es algo placentero, ya no es algo como inspiracional. Uy, ahorita se me vino. Revelación. Sí. Oye, el trabajo ya no es algo que le daba sentido a la vida, porque creo que el mundo laboral en el que vivimos te hace parte de un engranaje que sientes que lo que tú haces ya, o sea, no tiene sentido, tú nada más lo haces, quizás mecánico, y en cambio, quizás, como lo veo yo en el Génesis, de que el trabajo que hacía Adán era algo que lo llenaba. O sea, hoy en día, realmente, hasta esta pregunta, ¿te sientes satisfecho con tu trabajo? Y si tu respuesta es no, eso es quizás parte de la maldición del pecado, de que antes de la caída, el trabajo que Dios tenía, que Adán tenía para hacia Dios de administrar, le daba ese sentido de vivir, le daba esa llenura, esa satisfacción, pero después ya tenía que trabajar por necesidad y venía el desgaste. Dale, cuidado. Uy, Dios mío. Aleluya. Bro, ya estás vacunado. Sí, ya sé, pero no me toques. Sí, esto lo podemos comparar probablemente con lo que es... como dice la Biblia, que como nosotros somos creados a imagen de Dios, si lo podemos comparar también con Dios, quien trabaja, no en ese sentido de que Él se levanta todos los días que tiene que ir a trabajar, tiene que sostener el pueblo. No, es algo que Él le encuentra como ese disfruta hacer cosas que como creativas, como lo que es con el simple hecho de cuando creó el universo entero, cuando creó la creación misma, como es relatado en Génesis, de que él hacía algo y vio que él era bueno y él como que agarraba ese tipo de satisfacción para él mismo, porque está en uno de sus atributos de que él es un ser que le gusta crear cosas, creativo, y que encuentra... No quiero decir como ese motivo para vivir, pero es algo que él se satisface en hacer. Por eso, si lo podemos comparar también con el hombre, las personas más, ¿cómo se puede decir? Exitosas en el mundo laboral son aquellas que disfrutan lo que hacen. Entonces, por eso podemos ver a personas que aún ya teniendo una inmensa cantidad de dinero y de posesiones, se levantan y les gusta ir a trabajar, les gusta continuar haciendo aquello por lo que les apasiona. Entonces es algo, y ahí es donde se puede ver también esa verdad bíblica, donde el trabajo en sí, o sea, te va a cansar el trabajo, porque por aquella maldición que mencionaste anteriormente, pero en sí su origen no era tanto de como una maldición para el hombre, sino que era como para darle ese sentido y ese motivo, después de Dios, obviamente, para levantarte y tener algo que hacer, tener algo productivo que hacer. Creo que lo podemos resumir quizás de una manera más correcta. El trabajo era para causar satisfacción y placer en el ser humano. Creo que antes de la caída, el trabajo principalmente era para eso, para que el hombre pudiera descubrir ese placer en la satisfacción en lo que él está haciendo. Sí, porque antes de la caída no era de que Edén se despertaba cada mañana y se sentaba en su hamaca y se ponía así como... Luego venía Dios, le bajaba un plátano. Sí, no. Era el trabajo, uno de los trabajos que específicamente menciona en la Biblia es que, tú vas a nombrar a todos los animales, vas a tener que labrar la tierra, tienes que hacer cosas para que Adán no solamente... Porque probablemente sería un poco aburrido estar viviendo. Sí, estás en el paraíso, pero ¿qué vas a hacer? O sea, estás tú solo y después le trajo a Eva, pero así como de que... ¿Qué voy a hacer con mis 24 horas del día? Sí, y ahora, el que el ser humano no encuentre esa satisfacción, ese placer en lo que hace o se dedica, creo que eso ha ocasionado muchos problemas hoy en día en la sociedad. De que, o sea, por ejemplo, desde depresión, porque no están satisfechos con lo que hacen, sino que las circunstancias de la vida los llevaron hacia ese lugar,
O quizás, no sé, la mala elección de un oficio que lo tiene que hacer, no sé, el que no encuentra una satisfacción en su trabajo, sí repercute mucho dentro del comportamiento del ser humano. Sí, la salud mental en sí es un gran factor lo que es tu día laboral. Sí. Es un gran factor que, como estamos, un día escuché de que las 24 horas están divididas igualmente para que sean 8 horas para dormir, 8 horas para pasar con tu familia y 8 horas para trabajar. Estamos hablando de 1/3 de tu vida entera al cual tienes que dedicar. Y entonces, si a 1/3 de tu vida le dedicas algo que no le encuentras satisfacción, entonces estamos hablando de que, o sea, tienes que tener algo que de verdad te guste hacer. Y ahora, explicándonos, no estamos, dale. yo sé que estamos hablando desde un punto de privilegio en un país donde mana la leche y miel. Ya sé. Y entiendo que hay casos donde en sí tienes que levantarte a trabajar en una maquiladora porque no hay de otra. ¿Es eso o no comes el día de hoy? ¿Verdad? O sea, y estamos hablando desde un punto de vista probablemente sí privilegiado, pero son decisiones que muchos de nosotros, o sea, podemos hacer decisiones diferentes, y más si estás con Dios, que Él te dé sabiduría en tomar algún trabajo, que si te llega una oferta y a lo mejor no te paga lo mismo que una maquiladora, pero tiene ya como esas promesas de que te van a subir el sueldo y cosas así, a lo mejor ya con la sabiduría de Dios, Él te hace entender de que, hey, si te vas para acá, te va a ir un poco mejor, y ya con eso puedes a lo mejor no empezar igual de bien que estabas acá, pero ya no te va a hacer tan cansado tu vida. Porque no solamente es el desgaste físico, sino que el desgaste mental, lo cual muchas veces es lo que más te afecta en tu vida. Hablando sobre, por ejemplo, nosotros que, o sea, somos clase, bueno, Beto ya despegó de esa ahora es un emprendedor. Sí. Pasé de clase media a clase baja, pero ya no tengo ingresos. No, o sea, la mayoría de nosotros pertenecemos a lo de la clase obrera, al trabajadora, no tanto a los multimillonarios que van al espacio mientras muchas personas mueren en África, pero bueno, ese es otro tema. Saludos. Sé que me escuchas. Y hay veces de que debido a las circunstancias de la vida quizás no hay otra opción, quizás donde estés, dependiendo de la situación socioeconómica de tu país, no sé. Lo cual es válido. Ajá, o sea, que no hay. Y lo que me gusta es de que ahí puede venir el consejo bíblico. Porque a veces sentimos nosotros de que nuestro trabajo no tiene dignidad o no nos sentimos como que, bueno, vamos a regresar al mismo punto de eso, no nos sentimos satisfechos con lo que hacemos, pero viene una instrucción bíblica que dice, hey, sé agradecido con todo lo que tienes, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios, y cuando cambiamos esa percepción, porque al final de cuentas lo que puede causar una indignidad por el trabajo es por lo que vemos allá afuera o por un sentido... se me fue cuando compras muchas cosas, consumista, por un sentido consumista, que sientes que tu salario no te alcanza para tener un iPhone que tanto quieres y eso te genera a ti frustración o no sé, pero cuando vemos que la palabra de Dios viene y te dice, hey, tu oficio es igual de digno como si fueras un empresario y todo lo que hagas, no importa la posición en la que estés, hazlo para la gloria de Dios, de tu salario, Dios te va a proveer de alguna u otra manera, quizás es un salario poco, no lo sabemos, pero igual Dios te va a proveer, sé agradecido con lo que tienes y todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Y creo que como cristianos hay un switch que cuando enciendes eso cambia nuestra perspectiva y la forma de ver el trabajo. Y tocaste un punto muy, muy interesante ahí donde... Muchas veces nosotros como trabajadores le damos un poco más de valor a las cosas materiales como lo que es el dinero, el salario específicamente. Le damos mucho más valor al salario que a la satisfacción que obtenemos cuando nosotros realizamos dicho trabajo. Sí. Porque si, por ejemplo, en mi caso, como persona, a mí no me importaría si me pagaran un poco menos de un trabajo donde probablemente no me gusta lo que estoy haciendo, donde cada mañana me tengo que despertar así como que tengo que ir otra vez a trabajar, y cuando estoy en el trabajo de que a qué horas me tengo que ir, ya me son las 5, preferiría que me pagaran menos en un trabajo donde yo disfrutara lo que estoy haciendo
y así pues sacarle un poco más de provecho a las cosas que hago independientemente de cuál sea el salario. Obviamente el salario sí es un factor muy importante, uno de los más importantes cuando estás escogiendo un trabajo, pero si puedes tomar un consejo del tío Beto aquí. A ver, dale, bro. Probablemente ese trabajo que pague menos, como estaba mencionando anteriormente, tiene más posibilidades de ascensión, de que te den mejores posiciones y cosas así, que un trabajo que, sí, cuando empieces te vamos a pagar bien chido, pero pues ahí se va a quedar. Y vas a agarrar deudas que solamente vas a poder pagar con ese trabajo, y entonces tú solito te vas como a encerrar en ese trabajo que sí, te paga bien, pero lo que le sacas no es suficiente cuando lo vemos ya en un punto de vista de satisfacción propia. Ay, disculpen que tuvimos que parar. Tuve que ir por más café, disculpen. Se me acaba el café y se me acaban las ideas. todo trabajo. Es dependiente de las drogas. Increíble. No, pero vamos a ver. Ya veniste café. Podemos hablar acerca de las deudas. Uy, ese es un buen tema. Ok, ¿tú qué opinas sobre las deudas? En algunos casos son necesarias. Yo también considero eso. Pero... ¿Qué casos? Vamos a hablar. ¿Qué casos? ¿Qué casos son necesarias una deuda? Por ejemplo, la mía. Para lavarme las manos, güey. Ya, sí, no. En cuestión de negocios, yo considero que en cuestión de negocios, probablemente ya en mi caso, obviamente tuve que pedir un préstamo para poder empezar mi negocio, pero en este caso es un poco diferente porque deuda en este caso puede ser sinónimo de inversión. Cuando es una inversión y tú sabes que a esta inversión le vas a poder sacar dinero, probablemente no el día de mañana, pero a lo mejor el próximo año o en 5 o 10 años, ahí sí es algo que ya es como de que tienes tus razones por las cuales endeudarte en sí, porque sabes que esto te va a generar más ingresos. Sí. Pero si lo vemos del punto de vista de que voy a sacar un préstamo para que me alcance a comprarme el carro del año que acaba de salir, que me gusta, es así como de que, estas decisiones no son hechas sabiamente. Y ahí es donde podemos nuevamente pedir sabiduría de parte de Dios, que nos pueda decir en qué cosas podemos endeudarnos, en qué cosas no. Y si son como deudas así que no son tan grandes, ahí sí nos podemos ser un poco más flexibles, como por ejemplo las tarjetas de crédito, que a largo plazo las tarjetas de crédito te pueden ayudar, porque sí, te endeudas un poquito, pero es solamente por un mes, y si tú sabes administrar aquellas ganancias que estás teniendo y pagas tus tarjetas de crédito responsablemente y a su tiempo, eso te va a construir un buen crédito, lo cual te va a dar facilidades para hacer otras cosas que si tienes mal crédito no vas a poder hacer. Entonces sí depende mucho de caso en caso. Sí, yo también considero eso de que la deuda en forma de inversión es siempre y cuando sea invertido sabiamente, es buena. Pero la deuda bajo un simple hecho de consumo propio, esa sí la que no la recomiendo. Inclusive hay un texto bíblico que dice que el que es deudor es esclavo de su acreedor. Y debemos de tener mucho cuidado con las deudas. Hoy, en estos momentos, yo estoy viviendo una reestructuración económica dentro de mis finanzas. Eso son palabras muy grandes. Una reestructuración económica dentro de mis finanzas privadas. No, entre mis finanzas personales sí estoy cambiando. He aprendido muchas cosas. Podemos. Entonces, tú eras víctima. Yo era víctima de las deudas. Yo era víctima de las deudas y dije, no, tengo que cambiar todo esto. Y empecé a dedicarme a empezar a eliminar deudas. Pum. Y mientras más eliminaba deudas, más me sentía ligero. Consejo para aquellas personas que tienen varias deudas o muchas deudas. Empiecen por la deuda más pequeña. O sea, no traten de pagar esa deuda de 10 años, porque luego la más chiquita va a ir creciendo. Va a ir creciendo con los intereses. Entonces, traten de pagar la deuda más pequeña, y una vez que paguen esa, aparte de que van a sentir ese sentimiento de que,
Y eso es como, creo que dopamina en tu cerebro que te va a ayudar a hacerlo más. Exactamente, ya. Y luego ya, mientras evitas que esa deuda vaya creciendo con los intereses y ya te deshaces de ella por siempre. Y otra, pues ya puedes empezar a pagar aquellas deudas ya un poco más grandes que a lo mejor se van a tardar un poco más, pero también tienes que pagarlas. Sí, y la razón por la cual yo caí en esto de las deudas es porque me dejaba llevar por la publicidad. Me dejaba llevar porque víctima de la publicidad. Y eso que estudiaste en mercado. Y eso que estudié en mercadotecnia, o sea, estuve ahí, me enrollé en mis propias redes, ya sabiendo las estrategias de cómo lo hacen, la psicología del color, los eslogan y todo eso, pero bueno. Un tema muy interesante aparte. La mercadotecnia. Lo que son los precios y todo eso. Sí, del 99, cosas así. Los centavos, lo que es poner un producto que... Las compañías hacen esto de que ponen un producto que ellos no esperan que se va a vender porque va a estar demasiado caro, pero lo ponen al lado de otro producto muy similar a muy bajo precio y ese es el que esperan que se vaya a vender. Y tú caes en la trampa y dices, los voy a hacer mensos. Voy a comprar el producto un poquito más barato y que tenga las mismas, ¿cómo se dice? Funciones de aquella otra cosa. Y entonces así. O cuando vas a la tienda y siempre lo que está en medio es lo más caro. Pero lo que está abajo te mentalizas de que, y luego ya ves lo otro y está más barato. Está más barato, agarro siempre, Bueno, ese es otro tema, Muy interesante, muy interesante. Apple hace esto mucho, Sí. Apple hace, son los maestros en hacer esto, son los maestros. Mira, testimonio aquí, yo con su iPhone, y yo con mi Apple Watch y bueno. grabándole la MacBook. Sí, es que, bueno... Yo entré a la deuda por un sentido consumista, me dejaba guiar por lo que es más accesible, o de que, no, o sea, si ahorro me va a tardar tanto tiempo en pagar ciertas cosas, pero si voy a mi compañía de teléfonos y me dan un teléfono y lo puedo ir pagando poco a poquito al mes. Ni se siente. Esa es la gran mentira, porque hasta que no tienes la deuda, hasta que eliminas la deuda y ves tu siguiente cheque, dije, ¿qué hago con todo este dinero? Y te endeudas otra vez. Sí, pero, vamos a hablar de esto. Porque esto es muy importante, tanto de tener unas finanzas sanas es muy importante y te quitas de graves frustraciones, de problemas y mucho. Y creo que debemos de ser sabios con nuestras finanzas y me hablo a mí mismo primero. Yo estoy en ese paso, en ese caminito de que estoy reestructurando mi situación económica y sí, vamos bien, ya me siento más tranquilo. Pero bueno, yo me dejaba guiar primero por un sentido consumista. De que no es algo que necesitaba, sino algo que quería, pero lo que quería era debido a la imagen que recibía de las otras personas. Y hoy es muy común ver a personas de que sale un teléfono nuevo y lo quieren comprar cuando su teléfono viejo todavía funciona. ¿Por qué pasa eso? Es porque quieren algo nuevo. ¡Uy! Revelación. Otra vez. 2 revelaciones en un podcast. El café. Agarra otro, ¿no? Es que, fíjate, hace poco estaba leyendo mucho sobre todo esto del consumismo. Y estoy leyendo un libro llamado Goodbye Things. Okay. Adiós cosas. Adiós cosas. Lo digo así porque así es el nombre del libro, pero está en español. Porque lo escribió un japonés y es acerca del minimalismo. Yo no sé, está extraño. Sí, cierto, son muy extraños. Está como, en paréntesis, está como Mario, que es un personaje italiano creado por un japonés que parece un mexicano y que salta como negro. Okay, ya. Bro, ya. No, bro, ya nos desmonetizaron todo. Hoy no nos paga YouTube. Hoy no nos paga tío YouTube. Pero bueno, ¿qué estaba leyendo ese libro de Goodbye Things y es acerca del minimalismo. Y yo estoy acercándome un poco a esa ideología porque creo que es una respuesta sana a la sociedad consumista en la que vivimos. Y el de chiste es deshacerte de las cosas que más puedas. Que no tengas tú siempre ese afán de estar comprando. Porque hoy en día existe algo llamado la obsolencia programada, de que todo equipo nuevo que tú compres actualmente para en unos 2 años se va a descomponer, y eso muchas marcas lo hacen a propósito para que tú sigas consumiendo. Exacto. Es por eso que las cosas de tu abuelita duran más que las que hoy tenemos.
Y debido a eso, muchas veces nos dejamos guiar y llevar y... se me fue la idea. Pero el chiste del libro es de que lo comparaba mucho con el cristianismo. Porque vivimos en un mundo consumista que siempre nos está diciendo compra, 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 compra. Y eso, al nosotros tener quizás la presión por lo que vemos en las redes sociales, esta sociedad que está corriendo bajo el consumismo, la economía de hoy, la economía es una economía de deuda, porque la mayoría de las personas se endeudan, los países crecen su crecimiento PIB, pero es gracias a toda la deuda que se avientan. Hoy en día, sí, la economía es de deuda. Y eso provoca que nosotros nos endeudemos más. Y lo que me ha enseñado a mí el libro es de que, hey, tranquilo, no necesitas el mejor iPhone. El que tiene, jala, dale. Hey, no necesitas el carro último modelo, no necesitas endeudarte en eso. Si tienes, te lleva, te trae, pum, dale. Y es eso, el enseñarte a estar contento con lo que tienes, porque cuando tú compras un producto, estoy cerrando el sermón aquí. Pásenlos del Mira, cuando nosotros compramos un producto nuevo, nos pasan 3 cosas psicológicamente. Número 1, la sensación de nuevo, esa satisfacción. Y cuando tú no tienes cuando muchas personas basan su existencia en esas satisfacciones, por eso que están comprando. Bueno, tú compras algo nuevo, es esa satisfacción de abrir un producto nuevo, del unboxing. Esa sensación. La dopamina. La dopamina. Después, vas a por 3 fases. Después, te familiarizas con ese producto. Uh-huh. O sea, ya de tanto que lo usas, de todo eso, pues te familiarizas. Después pasa eso, pasa el desprecio por el producto. Siempre que compras, vas a pasar por esas 3 fases. Las fases de lo nuevo, del asombro, de la familiarización y del desprecio. O sea, cuando tú compres un producto, siempre ten en cuenta que vas a pasar por la fase del desprecio. De que esas son 3 fases que tú vas a pasar. Un día le preguntaron ahorita que están los Olímpicos, le preguntaron a uno que había ganado la medalla de oro, oye, ¿cuánto te duró la alegría de haber entrenado 4 años y ya tienes la medalla de oro? Y esta persona respondió, me duró un día. Qué triste. Sí. Y es eso, de que nosotros cuando compramos un producto, vamos a pasar por esas 3 fases y ahí nada más de mentalizarnos y decir, ok, no necesito endeudarme para conseguir lo mejor, lo nuevo. Si lo que tengo es el estar contento con lo que tenemos, más que nada. Sí, lo que estabas diciendo anteriormente de que esta sociedad, o sea, es reinada por el consumismo, por el vender, compra, vende. Una de las grandes evidencias de esto es que las grandes plataformas que nosotros usamos diariamente, sí, fuertemente se enfocan en lo que es venderte algo. Uh-huh. Venderte algo. Su plataforma en sí es gratuita, entre comillas. Uh-huh. Es gratuita, pero en sí todo el tiempo te están vendiendo algo. Todo el tiempo te están vendiendo como algo. El dicho del dilema social del documental de Netflix. Uh-huh. Hay un dicho que dice de que si un producto para ti es gratis, es porque tú eres el producto. Y sí, es una gran verdad que en sí nosotros la estamos viviendo todos los días. Uh-huh. Porque sí, probablemente sí, esa plataforma sí es gratis en el hecho de que para descargarla no tienes que pagar nada. Pero literal, y esto es literal, ahora sí, literal, cada 3 publicaciones en Instagram te sale un anuncio. Yeah. Cada historia que ves, después de cada historia, te sale otro anuncio. TikTok, bro. Ya entras a TikTok y lo primero que ves es un anuncio, bro. Y es que ya están programados. Son anuncio, después anuncio en vivo y ahora sí. Ajá. Y ahora sí contenido. Anuncio en vivo, contenido. Y como varios contenidos. Sí. E Instagram es fuertemente también influenciada por esto. También es, como está diciendo, cada 3 publicaciones es un anuncio. Y nosotros ya como usuarios diarios de estas plataformas ya nos acostumbramos de que ya muchas veces ni siquiera nos damos cuenta y ya automáticamente ya lo skipeamos. Pero lo que no sabemos es que subconscientemente nosotros estamos guardando toda esa información que nos están mandando y en el momento que estamos en la tienda de que, mira esto, estoy familiarizado y lo compras. Es que en el subconsciente, la publicidad no solo maneja el consciente, sino el subconsciente y te hace crear una necesidad.
que tú crees que es necesidad, pero realmente no. Es el efecto de que una publicidad estuvo trabajando en tu subconsciente. Y es que hay que saber que hay dos tipos de publicidades. Uno es la publicidad que espera una acción inmediata, es lo que vemos en muchos canales de infomerciales, de que llama ahora, 1800, y te tenemos promoción para las 20 personas que nos llamen ahora mismo. Exacto, ajá. O sea, ese es un tipo de anuncio que esperan acción inmediata. Y otro que es el más común que podemos ver, que nosotros lo hemos presenciado todos los días, es aquel que solamente su único objetivo es familiarizarte con el producto. No es de que miras un anuncio de la Coca-Cola en la tele, de que me voy a levantar y voy a ir a agarrar una Coca-Cola. Muchas veces nosotros pensamos de que no funciona el anuncio. Pero ellos igualmente están diciendo, sí funciona, vas a ver. Porque el día siguiente, cuando estés en la tienda, lo que ves y dices, mira una Coca-Cola. Te da sed y dices, ¿Coca-Cola o Pepsi? Coca-Cola, porque estoy más familiarizado con ella. Y ahí es donde ya funciona el anuncio. Hay una gran razón y por la cual estas empresas pagan literal millones de dólares en el Super Bowl para pasar 30 segundos de su producto. 30 segundos, o sea, pagan millones de dólares solamente por 30 segundos de su producto en la pantalla. Y eso es solamente para... Y tú piensas como consumidor, ¿por qué la Coca-Cola necesita anuncios en el Super Bowl? O sea, todos ya conocen la Coca-Cola, pero no, el motivo principal es para mantenerse como actualizados en tu mente, para seguir ahí de que, seguimos vivos, seguimos. Estamos ahí reforzando eso, lo que han sembrado en ti. Exacto, y todo se debe a... Lo que ellos quieren es que, como estaba mencionando anteriormente, el siguiente día que estés en el supermercado y tengas una decisión que hacer entre producto A o producto B, lo más probable es que vayas a escoger aquel producto que lo hayas visto más veces en la televisión, porque te da ese sentido falso de familiaridad. Y algo que también había pensado es, por ejemplo, la política, sobre todo en México, lo que yo recuerdo cuando estaba en Monterrey y había anuncios, había tiempo de elecciones, siempre me preguntaba, ¿por qué los panorámicos en esos letreros grandes que están en las calles, por qué ponen a los candidatos si uno no puede ni siquiera ver ni leer el eslogan, si en esa publicidad no te muestra ni siquiera una propuesta de campaña, sino solamente su imagen, el color del partido y unas letras grandes? Es por lo mismo, para que mientras vayas pasando se te vaya grabando esa persona, esa imagen, esos colores del partido político, y cuando llegue a la elección lo veas como algo normal y lo taches. Exacto, te da ese sentido de que es el más popular. Te hace sentido de la gran mayoría. Sí, ¿no? Muy buena, bro. Pero sí, todos somos víctimas. Hay que tener mucho cuidado con eso de... detrás de cada anuncio, cada producto, hay mercadotecnia que quiere hacerte comprar, crearte una necesidad. Exacto. Y bajo este sistema consumista quiere hacerte consumir cada día más. Y debemos de cuidarnos de no entrar en deudas por consumo. Me parece perfecto. Aprendimos muchas cosas el día de hoy. Sí, bro, esto estuvo muy bien. Para terminar. Dale, bro. Para terminar, mira, como lo prometido es deuda. Te propongo algo. Damos nuestras opiniones rápido y quizás para el otro podcast tú das tu posición y yo doy mi posición de una manera más explicativa y comparamos la doctrina del diezmo bajo dos perspectivas. Ahorita solamente vamos a hacerlo a grandes rasgos. Y luego ya en los comentarios nos dicen si quieren que nos metamos en debate, que nos peleemos, que cierre el canal, otra vez. Que paremos de grabar. Dale, bro. La verdad, dale tu pregunta. Ahí va la pregunta, Chuy. Una curviada. Venga. ¿Listo? Sí, bro. Chuy. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Eleazar de Jesús Martínez Rocha. Amén. No debiste haber dicho mis apellidos, pero bueno. No, para que él se sienta más personal, ¿no? Para que se sienta así como de que estás acorralado, ¿no? Dale. ¿Tú diezmas? ¡No, bro! ¿Por qué? Nada, sí diezmo. ¿Qué pensaste? ¿Que no diezmaba? Pensé que creías más en tus doctrinas, men. Sí, diezmo, pero no bajo... Ay, Dios. O sea, ¿te duele diezmar? Ahí va. Podemos entrar, es que ya podemos hablar. Dale. Ok. ¿Tú crees que el diezmo es obligatorio dentro de las iglesias? No. Sí, ni yo. Estamos igual. Es que no lo es. No lo es.
Cuando dices tú que si es obligatorio, estamos hablando de que en las iglesias cada vez que te haces miembro debes de pagar una suscripción. Lo cual no es bíblico. Yo sé que hay unas iglesias que sí lo hacen, pero en sí no es bíblico porque el diezmo no es obligatorio. Es algo que es un deber que tienes como cristiano el dar tu diezmo, pero no es algo que es requerido de la iglesia. Y si alguna iglesia por ahí me está escuchando y lo está haciendo, cuidado. Es que utilizan... podemos entrar en esto. Pero ya es otro episodio. Pero ¿qué? Dale, tú, lo partimos en dos. Y lo partimos. Dale. Una disculpa que hayamos terminado así de golpe, pero estos temas son muy delicados. No, preferimos dejarlo para la siguiente tema porque acabamos de grabar y fue como 1 hora y media de plática. Sí, queremos darlo por partes. De verdad, no queremos que tengan demasiado Beto y Chuy por una semana. Sí, no se van a aburrir de nosotros. Sí, se van a aburrir de nosotros, ya no nos van a extrañar. Así que hasta aquí lo vamos a dejar el episodio de hoy. Así que creo que fue una buena conversación y muchas gracias si te quedaste hasta el final. Exacto. Y denle like para parte 2. Ajá, denle like, suscríbanse. La parte 2 está muy buena. Está padrísima, En serio, está padrísima. Pero bueno, los dejamos. Muchas gracias y que tengan un excelente inicio de semana o excelente día, no importa el día que nos veas, nos escuches. ¡Bendiciones! ¡Salud!